Unos días después, en la mansión de la familia Morgan, Maevia se acercó para almorzar con sus padres. El marqués le dijo que llegaba tarde, pero que no pasaba nada, solo quería que comieran juntos. Todo parecía tranquilo. Ellos eran la pareja de marqueses Morgan, los padres de Maevia. En medio del almuerzo, la marquesa le preguntó si le había pasado algo últimamente. Maevia, algo nerviosa, dijo que no. Su madre aceptó la respuesta, pero le recordó que no tenía por qué guardarse las cosas, que podía hablar con ellos con confianza. La verdad es que Maevia no sabía si ya se habían enterado del incidente con Gilbert. Era probable, al fin y al cabo, causó bastante escándalo. Para quitarle peso al asunto, se rió y les dijo que no se preocuparan tanto. Por supuesto, sabía que podía pedir ayuda a sus padres si quisiera, pero también recordaba lo que decía la novela original: sus padres siempre fueron indiferentes con ella por lo que pasó su vida observando sus espaldas. Incluso en su cumpleaños número 6, o en Navidad, nunca estaban del todo presentes por estar siempre enfocados en sus propios asuntos y negocios. Por eso, le resultaba tan raro que ahora se mostraran tan preocupados. El marqués le aseguró que la familia Morgan no era tan débil como para no soportar un alboroto causado por su propia hija. Y la marquesa estuvo de acuerdo y añadió que ni siquiera haría falta contratar asesinos para resolverlo en silencio. Maevia se atragantó un poco con esa frase. La marquesa, sonriente, le preguntó si recordaba aquella vez, cuando tenía 7 años, que hizo un berrinche para evitar que se fueran. Maevia, avergonzada, le dijo que ojalá pudiera olvidarlo. Claro que lo recordaba perfectamente. Ese día sus padres querían invertir la mitad de la fortuna familiar en un negocio de navegación que terminaría siendo un desastre. Ella solo tenía 7 años. No podía convencer a sus padres con lógica, así que terminó haciendo una escena algo vergonzosa. Les preguntó a sus padres si no había pasado ya mucho tiempo de esa historia. Su madre le dijo que, para ellos, ella seguía siendo esa niña. Confesó que hubo un tiempo en que no se daban cuenta de que Maevia era solo una niña, parecía tan madura, que creyeron que no necesitaba adultos a su lado. Pero ese día, al verla llorar y rogando que se quedaran con ella, entendieron que estaban equivocados. Y hoy, viendo cómo aún se guardaba todo, sentían que no había cambiado tanto. Nuestra protagonista, en aquel entonces, solía pensar que, aunque podía cambiar el destino de la caída de su familia, era imposible cambiar el ambiente de su hogar. Pero ahora se dio cuenta de que estaba equivocada. Por eso, conmovida, les agradeció a sus padres por su preocupación. Entonces su padre mencionó algo que la sorprendió, que había escuchado que no tenía pareja para el baile. ¿De qué hablas?, preguntó Maevia. El marqués sugirió que fueran juntos, tomados de la mano, como en los viejos tiempos. Maevia iba a decir que no era necesario, ya que ni siquiera planeaba ir, pero justo entonces, apareció el cuervito. Ella se sorprendió. Le preguntó al cuervo qué estaba haciendo en ese lugar. Un sirviente se disculpó. Dijo que no pudo detenerlo, se movía demasiado rápido. El marqués le preguntó a Maevia si ese pájaro era suyo. Maevia, nerviosa, dijo que sí, que era una mascota. Aunque por dentro, estaba muy preocupada, porque sabía que sus padres eran muy observadores y se preguntaba qué pasaría si notaban que en realidad se trataba de una bestia mágica. La marquesa señaló que, al parecer, sus gustos no habían cambiado mucho. Maevia se puso nerviosa, y usando como excusa que el cuervo debía tener hambre, se retiró prometiendo regresar más tarde. Ya en su habitación, le preguntó al cuervito por qué había hecho eso y si tenía algo urgente que decirle. El cuervo soltó algo de su pico, era un sello imperial. Era el sello que venía en la invitación para el baile. Maevia le preguntó si acaso no la había escuchado, ya que le dijo que no tenía pareja. ¿Acaso quieres ser mi pareja?, cuestionó. Le recordó que había un pequeño detalle, la diferencia de altura. Si no sabía bailar, lamentablemente no podía aceptarlo. El cuervo le hizo una cruz con las alitas. No era eso lo que quería decir. Entonces Maevia le preguntó si le estaba diciendo que de verdad esa persona iría. Mientras tanto, en el norte, un caballero le informaba al gran duque que todo estaba listo para partir hacia la capital. Le preguntó cómo deseaba proceder para la salida. El duque le dijo que él saldría primero y los demás debían seguirlo de inmediato. Y con un círculo mágico de teletransportación, desapareció. De vuelta en la mansión,
Maevia regresó al comedor donde estaban sus padres. La marquesa le ofreció un té, pero ella fue directo al grano, tenía algo que decirles. Les agradeció por la invitación al baile, pero les preguntó si podía comportarse como una niña una vez más. El marqués sospechó a qué se refería. Si es por el antiguo contrato, yo me encargo, dijo. Pero Maevia lo negó, ella quería cumplir con ese contrato. El padre, confundido, preguntó si no quedaba solo un niño en esa familia, además de Gilbert. Maevia se apresuró a aclarar que no se refería a ese niño. Les recordó que había otro soltero en esa familia. Sí, hablaba del gran duque Kalakis. Sus padres quedaron helados, ya que también pensaban que era un anciano. Pero de pronto, la marquesa aceptó. El marqués, indignado, le preguntó a la marquesa si de verdad iba a darle su bendición. La marquesa dijo que se acababa de dar cuenta de que había estado tan distante de Maevia, que ni siquiera sabía quién le gustaba. Le preguntó a Maevia si tenía algún acuerdo con el gran duque. Ella respondió que no, pero que pensaba que el gran duque asistiría al baile y quería aprovechar la oportunidad para hablar con él. Su madre dijo que lo entendía, pero propuso que ese día aprovecharan para hacer un viaje familiar, para ponerse al día y hablar de todo lo que no habían podido compartir. Estaba sugiriendo ir a Elesia, pero Maevia, preocupada, le preguntó si ese lugar no era un continente vecino. Y enseguida sospechó que su madre estaba entendiendo otra cosa, así que aclaró que su excelencia se veía mucho más joven de lo que aparentaba. Aún así, la marquesa no se dejó convencer, con una mirada firme, le dijo a su adorable niña que preparara las maletas. Unos días después, finalmente llegó el día del baile imperial. Nuestra protagonista se estaba arreglando para poder asistir, una vez que terminó de elegir sus zapatos, dudaba sobre qué abanico llevar. Su doncella, Sara, no tardó en hacerle una broma, le dijo que para ser alguien tan desinteresada en el baile, estaba demasiado entusiasmada. Le preguntó si acaso eso se debía a que el gran duque supuestamente no era un anciano. Maevia, avergonzada, le pidió que no hablara de eso. Sara soltó el rumor que ya corría por toda la mansión: si el gran duque resultaba ser un anciano o ni siquiera se presentaba, Maevia se exiliaría en otro continente. Eso preocupó a Maevia, preguntó por el cuervo, necesitaba comprobarlo una vez más. Sara le dijo que no lo había visto desde esa mañana. Cada vez más inquieta, Maevia temió que se hubiera escapado. Sara, confundida, le preguntó qué ocurría con el cuervo. Maevia, sin poder decirle que se trataba del familiar del gran duque, solo respondió que no era nada. Esa misma noche, en el gran salón del palacio, los nobles conversaban con entusiasmo sobre ciertos rumores. Se decía que el hijo adoptivo del gran duque, quien había llegado a la capital, era increíblemente apuesto y que se había peleado por amor con la señorita Maevia en plena calle. Muchos no lo creían, pero otros decían que sí, que aunque Maevia siempre fue altiva, claramente también se fijaba en la apariencia. Una noble señaló que eso era posible, ya que Maevia era famosa por su belleza y su habilidad para los negocios. Sin embargo, otro puso en duda esa supuesta habilidad, recordando que la cantera que compró por una fortuna había sido clausurada por estar infestada de monstruos. Mónica la defendió, diciendo que ella compró esa cantera cuando todavía era una niña, y advirtió que Maevia no era alguien de quien se pudiera hablar tan a la ligera. Mientras tanto, Maevia estaba apartada, disfrutando de las bebidas. Para ella, era un momento agradable, el vino era delicioso y la música clásica encantadora. Todo parecía perfecto, salvo por el detalle de que el gran duque aún no aparecía. Recordó que cuando el pequeño cuervo le escupió el sello de la invitación al baile, pensó que era una señal de que él asistiría. Pero ahora se preguntaba si todo había sido solo una ilusión suya. Justo entonces apareció Mónica, saludándola con familiaridad. Le preguntó por qué no fue. Maevia, confundida, le preguntó a qué se refería. Internamente, se puso nerviosa. Temía que Mónica la hubiera escuchado hablar sobre el gran duque. Si era así, seguramente se burlaría diciendo que su tipo ideal era un viejo arrugado. Pero Mónica aclaró que hablaba de la carta. Maevia no sabía de qué carta estaba hablando. Mónica le preguntó por qué no había respondido a la carta que le envió. Maevia ni siquiera recordaba haber recibido una. Entonces Mónica le explicó que hablaba de la carta enviada el día que fueron a la tienda de vestidos. En esa carta, Mónica le preguntaba por qué la había dejado plantada,
y le pedía ayuda para elegir su próximo vestido de cumpleaños, como compensación. Algo sonrojada, Mónica le confirmó que se refería a esa carta, y que había estado esperando la respuesta todos los días. Maevia le contestó que no respondió porque no sintió que valiera la pena hacerlo. Mónica, indignada, le exigió que repitiera lo que acababa de decir. Maevia se disculpó por su desliz de lengua. Tomó sus manos, se disculpó de nuevo. Le explicó que había estado pasando por muchas cosas y que estaba descargando su mal humor con ella, aunque apenas la conocía. Le preguntó si podía perdonarla. Mónica, completamente ruborizada, intentó responderle que la culpa era suya, pero su orgullo no se lo permitió. Así que solo gritó que no hiciera cosas de las que luego tuviera que disculparse. Maevia comentó que le gustaba lo constante que era Mónica. Mónica, aún más roja, le aseguró que no caería ante halagos baratos sobre su belleza. Maevia no sabía de qué hablaba, porque ni siquiera le había dicho que fuera hermosa. Mónica cambió de tema y le dijo que no estaba allí para hablar de eso, sino de negocios. Maevia le indicó que si era algo de negocios, debía hablar con sus padres. Mónica respondió que era sobre las tierras que ella poseía. Le preguntó si recordaba la cantera que compró hace 10 años, la que estaba infestada de monstruos. Comentó que estaba apoyando a un investigador de monstruos y que quería comprar ese terreno. Maevia le dijo que no era posible. Mónica, confundida, le preguntó por qué no, ya que era un terreno inútil para ella. Aseguró que solo intentaba ayudarla a limpiar su nombre. En ese momento, en el salón, se anunció la llegada del joven señor Gilbert Kalakis. Las jóvenes nobles se emocionaron. Y por supuesto, él lo notó y lo disfrutó. Maevia se frustró. La persona que estaba esperando no llegaba, y no podía creer que todos dijeran que ese tipo era guapo. Pensaba que debían estar ciegos. Mónica le dijo que se ausentaría un momento y desapareció. Fue directamente hacia Gilbert, lo saludó con una sonrisa. Maevia no podía creer que esos dos ya se conocieran. Se preguntaba si habrían estado en contacto sin que ella supiera. Preocupada por el posible desastre que Mónica podría causar, intentó acercarse para sacarla de ahí. Dirigiéndose a Mónica le preguntó si podían retomar la charla de negocios. Gilbert se acercó a Maevia y le dijo que había llegado en el momento justo. Maevia le aclaró que no se acercó por él, sino que estaba en medio de unos asuntos con Mónica. Gilbert comentó que se alegraba de verla en buen estado de salud. Maevia respondió que sus tobillos estaban firmes, aunque no todos esperaban que fuera así. Los murmullos ya circulaban alrededor, se preguntaban si se trataba de una pelea de amantes. Molesto, Gilbert le dijo que seguía siendo tan ingeniosa como siempre. Maevia le respondió que eso era una lástima para él. Se despidió e intentó llevarse a Mónica con ella. Pero Gilbert no se lo iba a poner fácil. Aprovechó la atención del público y la interceptó. Dijo en voz alta que aún tenían asuntos pendientes. Los nobles, entusiasmados, comenzaron a murmurar sobre una posible pedida de mano. Maevia, molesta, le dijo que si quería hablar de sus habilidades ocultas, era libre de hacerlo, pero que nadie le creería. Gilbert le aseguró que jamás dañaría el honor de su dama. Maevia, irritada, le preguntó entonces qué era lo que quería. Fue entonces cuando Gilbert se arrodilló. Frente a todos, y usando como pretexto un viejo contrato, le hizo una petición formal, le pidió que se casara con él. Estaba seguro de que Maevia no podría rechazar una propuesta pública. Incluso si lo hacía, sería difícil que luego se casara con el padre del pretendiente. Creía que no tenía escapatoria. Sacó un anillo hermoso y le pidió que se convirtiera en su esposa. Pero Maevia no necesitó palabras. Con toda elegancia, le tiró el vino en la cabeza. Gilbert, completamente mortificado, le preguntó qué demonios estaba haciendo. Mientras tanto, en el palacio principal, el gran duque Kalakis saludaba al rey. El monarca, inquieto, le preguntó qué lo traía por allí, si acaso había cometido algún error. El duque le respondió que solo estaba atendiendo a la invitación, nada más. Cuando el rey le preguntó por qué no se dirigió directamente al baile, el duque dijo que tenía curiosidad por saber quién era el rey actual. Pero viendo que todo seguía igual, supuso que no había pasado tanto tiempo. El rey lo confirmó. Recordó que hace 15 años,
el príncipe le había dicho que el norte ignoraba por completo las órdenes del reino. Le pidió que interviniera. Pero el rey fue claro, nunca debía provocar al norte, porque el único que podía controlar a los monstruos era ese hombre. Y le pidió a su hijo que escuchara con atención. Había algo más que necesitaba saber: ese hombre no es humano como nosotros, fue lo que dijo. De vuelta en el salón de baile, unos instantes después de aquel incómodo momento, Gilbert seguía en el centro de atención, ahora empapado con un vino carísimo que Maevia le había arrojado sin dudar. Él, completamente indignado, le preguntó qué creía que estaba haciendo. Pero Maevia, con la calma que la caracterizaba, respondió que pensó que todo eso era un sueño. Es que la escena le parecía tan absurda que, tal vez, se había confundido, y ahora sentía pena por haber desperdiciado el vino. De todos modos, se disculpó con Gilbert, pero su tono no sonaba nada arrepentido. Gilbert no pudo soportarlo. Le cuestionó si ese tipo de disculpa era apropiada para una dama refinada, e incluso trató de buscar respaldo entre los nobles presentes, preguntándole si no estaban de acuerdo con él. Pero lo único que recibió fue silencio. Todos entendieron que se trataba de una propuesta unilateral y que, en realidad, el joven Gilbert parecía más enamorado de sí mismo que de Maevia. Para ellos, estaba claro que había sido demasiado insistente, y ahora quedaba expuesto. Su máscara se resquebrajó, y solo pudo soltar una risa nerviosa ante su fracaso. Maevia, por su parte, pensó que tal vez Gilbert debería haber sido más cuidadoso al elegir a su oponente. En ese contexto, conviene recordar algo importante: aunque el imperio de Ravenna era enorme, con vastos territorios, la autoridad del trono había decaído tras sus fracasadas campañas navales. Desde entonces, eran 3 las casas nobles que sostenían el verdadero poder: el marquesado Elaine, el marquesado Margaux y el marquesado Morgan. Justamente, los Morgan, la familia de Maevia, eran reconocidos por su virtuosismo y prestigio intachable. Por eso, en cualquier enfrentamiento, era común asumir que la culpa recaía en la otra parte. En un rincón del salón, los padres de Maevia presenciaban toda la escena. La marquesa, visiblemente molesta, le dijo a su hija que si necesitaba algo, no dudara en llamarlos. Maevia, con una leve sonrisa, agradeció la preocupación. El amigo de Gilbert, el barón Callen, se aproximó a Maevia y dijo que comprendía cómo se sentía, pero le pidió que, por favor, considerara la reputación de Gilbert. Maevia le advirtió que aferrarse a esa cuerda no lo salvaría, así que lo mejor sería actuar con prudencia. Mientras tanto, Gilbert se sostenía la cara con frustración y murmuraba que en ningún lado, ni en el norte ni en la capital, encontraba a alguien cuerdo. Maevia, sin perder la oportunidad de pincharlo, le preguntó si acaso se estaba refiriendo a sí mismo. Gilbert, al borde de un ataque de ira, temblaba de rabia. Pero Maevia seguía burlándose. Fue entonces cuando un asistente del rey se acercó. Llamó respetuosamente a la señorita Maevia: Su Majestad quería verla en privado. Maevia se sorprendió, incluso dudó si se trataba de un error. Pero el asistente, visiblemente nervioso, le confirmó que sí, el rey la había estado esperando. Camino a la audiencia, Maevia notó que el clima se había vuelto inusualmente frío. Una lluvia intensa caía y era incluso peor que en las temporadas de tormentas. Todo el ambiente se sentía sombrío y denso. Además, el propio asistente, que solía mostrarse impecable, estaba desaliñado y conmocionado. Su rostro pálido no le daba buena espina a Maevia. Intrigada, le preguntó si podía decirle por qué el rey quería verla. Pero lo único que el hombre alcanzó a responder fue que todo eso se lo había buscado ella misma. Maevia apenas tuvo tiempo de reaccionar a esas enigmáticas palabras, porque escuchó voces a lo lejos. Murmullos que la nombraban. Esa voz le sonaba familiar, así que decidió apartarse para averiguar qué pasaba. El asistente intentó detenerla, pero al ver que no lo logró, se resignó con un suspiro fúnebre. Y lo que Maevia encontró fue aún más inesperado: en el jardín, Mónica estaba consolando a Gilbert, ayudándole a limpiar el vino que él tenía encima. Le decía con dulzura que debía de haber sido un momento muy difícil para él, y que comprendía su disgusto. Añadió, casi como si estuviera justificando a Gilbert, que Maevia siempre había sido extraña desde que se golpeó la cabeza de niña. Según Mónica, desde entonces empezó a actuar de forma rara. Pero Gilbert, desconfiado por esa actitud inesperada, le preguntó por qué estaba haciendo eso. Mónica respondió que era porque lo entendía y que, en realidad,
A ella tampoco le agradaba Maevia. Confesó que incluso deseaba que no fuera feliz. Esa confesión dejó atónita a nuestra protagonista, que había escuchado todo. Por un instante pensó que tal vez debía simplemente marcharse, ignorando lo que acababa de escuchar. Al fin y al cabo, Gilbert y Mónica hacían una pareja perfecta en apariencia. Pero había algo que le incomodaba demasiado. Así que decidió intervenir. Con voz firme, pidió que se detuvieran. Mónica se sobresaltó. Le preguntó desde cuándo estaba allí, visiblemente nerviosa. Maevia no respondió, solo la miró con una frialdad desgarradora. Mónica temblaba, le preguntó si había escuchado todo, y Maevia, sin rodeos, le dijo que solo le daría un consejo, que se alejara de ese bastardo y mejor si no lo volviera a ver nunca más. Gilbert, ya furioso, explotó. Le gritó que nunca debió haberse aparecido y se lanzó sobre ella para atacarla. Mónica gritó aterrorizada. Maevia se quedó inmóvil por el miedo. Sintió que había bajado la guardia. Tal vez, pensó, así era como debía terminar todo. Cerró los ojos, esperando el ataque. Pero ese golpe nunca llegó. Una mano firme detuvo a Gilbert. Una voz imponente le dijo que ya era suficiente, que debía saber cuándo parar. Gilbert gritaba, suplicando al bastardo que lo soltara, pero era inútil. Aquel hombre era el gran duque Kalakis. Y mientras sostenía la muñeca de Gilbert con una fuerza que lo hacía estremecer, solo dijo una cosa: «Es hora de regresar a casa, hijo mío». Maevia recordaba que las frases que describían al gran duque en la novela eran todas extrañas. Se decía que podía dominar a las bestias salvajes sin esfuerzo, y sin embargo, casi nadie lo había visto porque rara vez abandonaba su habitación. Los pocos que lo habían hecho, no podían hablar al respecto. Sobre su uniforme negro, se rumoreaba que desprendía un aura decadente. Y la línea de sus ojos, tan alargada y afilada como si un demonio los hubiera pintado, estaba cargada de un encanto seductor que no tenía nada de ordinario. Pero ahora que lo tenía delante, Maevia pensaba que la novela se había quedado corta. Mientras tanto, Gilbert trataba de salvar lo que quedaba de su dignidad. Le decía a su padre que todo había sido un malentendido, que todo fue culpa de esa mujer, señalando a Maevia. Los caballeros de Kalakis lo sujetaron sin más y lo arrastraron fuera. Gilbert, humillado e indignado, gritaba preguntando por qué su padre siempre era tan frío con él. El gran duque no respondió, solo dio instrucciones a sus hombres. Y justo entonces, el rey se acercó a Maevia. Le dijo que lamentaba pedirle tal cosa, pero que ya que le había permitido encontrarse con el duque, si podía avisarle que él, el rey, se retiraría primero. Maevia aceptó y entendió enseguida, había sido el gran duque quien pidió que la llamaran. Pero lo que siguió confundió a todos. El gran duque dejó escapar un profundo suspiro. Con voz seca, se quejó de Gilbert, diciendo que el muchacho aún esperaba que todo le llegara servido. Estaba malcriado, dijo. Luego miró al rey con tanta frialdad que éste simplemente huyó, literalmente. El asistente del monarca, temblando, ofreció escoltar a Mónica de regreso al baile. Maevia, sola por fin con el gran duque, no podía dejar de mirarlo. Tenía el aura de un villano entre villanos, pero, ¿realmente era tan aterrador como para hacer que uno quisiera salir corriendo? Porque para ella, lo primero que le venía a la cabeza era que era guapísimo. El duque rompió el silencio. Le preguntó directamente por qué rechazó la propuesta de Gilbert. Ya que aparentemente, no había ninguna razón evidente para negarse. ¿Por qué, entonces, ella quería casarse con alguien como él? Maevia se quedó en silencio, pero en su mente, la respuesta era clara, porque ella conocía el futuro en donde no lo elegía. En la historia original, Gilbert se casaba con ella y la encerraba en el norte. Medio año después, la llamaría de regreso a la capital. La inocente Maevia, que era sinceramente feliz, no sabía el horroroso destino que la aguardaba. El gran duque fue el único que le ofreció ayuda. Le dijo que si quería, podía quedarse en el norte para siempre, que no tenía que regresar con ese hombre. En ese momento, él fue el único que le advirtió. Pero Maevia le tenía miedo, así que por instinto escapó. Al final, fue capturada por Gilbert. Incluso cuando ella escapó por miedo, el gran duque fue a buscarla y le ofreció su mano para sacarla de ese infierno. Maevia no la tomó entonces.
aún desconoce por qué él intentó ayudarla. Pero de algo estaba segura, si en aquel momento hubiera tomado su mano, no habría tenido un final tan miserable como el que tuvo. Por eso ahora estaba decidida a permanecer a su lado. Le tendió la mano y con una sonrisa le preguntó a Edith si le gustaría bailar con ella. El duque la miró como si hubiera oído mal, le preguntó si en serio estaba hablando de bailar. Maevia confirmó que sí. Le prometió que, si bailaba con ella, se lo contaría todo. Por supuesto, no pensaba contarle toda la verdad. Pero necesitaba captar la atención de todos en ese salón. Lo que no esperaba era que él le dijera que no estaba interesado. Maevia, medio preocupada, se ofreció a enseñarle a bailar si es que le resultaba difícil. Pero él insistió, no estaba interesado. ¿Por qué no?, Maevia preguntó desconcertada. Edith, sin inmutarse, respondió porque es perezoso. Maevia le recordó que anteriormente le había dicho que tenía curiosidad. El duque le contestó que su curiosidad había sido reemplazada por su pereza. Dicho esto, preguntó si ya podía irse a casa. Le dijo que para continuar la conversación, le escribiría una carta, aunque también le daba pereza, así que propuso simplemente terminar la conversación allí. Maevia se dio cuenta de que ese hombre iba a ser más difícil de lo que pensaba. Le preguntó, ya que había llegado hasta allí, si no se sentía mal por irse sin disfrutar del baile. El gran duque respondió que era una persona introvertida. Y dicho eso, se dio media vuelta. Maevia no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Lo sujetó del brazo y, con una carita de cachorro no muy bien ensayada, le dijo que tenía muchas ganas de bailar, pero no tenía pareja. El duque quedó completamente congelado. Sus intentos de llegar a su corazón usando ternura no funcionaron. Maevia se dio cuenta de que tal vez se había excedido un poco, y como era de esperarse, fue algo forzado. Pero entonces, él habló y le preguntó si con una canción bastaba. Maevia se sorprendió de que realmente hubiera funcionado. El duque, ante su silencio, le repitió si era suficiente una sola canción. Y entonces, minutos después, la pareja que nadie esperaba ver junta apareció en el gran salón de baile del palacio. Maevia guiaba al gran duque con mucho cuidado. Él se disculpó, ya que sus movimientos eran algo torpes. Expresó que en verdad era terrible bailando, pero se había visto obligado a ir hasta allí porque quería conocerla mejor. Maevia, entre divertida y curiosa, le recordó que él mismo había dicho que no le gustaba. Pero el duque, avergonzado, le contestó que eso era imposible, ¿cómo no iba a gustarle a alguien como ella?, cuestionó. Nuestra protagonista, completamente dominando la situación, le pidió que guardara silencio. De ahora en adelante, solo tenía que escuchar sobre ella y aprender a bailar, porque ella le enseñaría todo lo que sabía, de la A a la Z. Eso era lo que Maevia se había imaginado en su primer baile. Pero la realidad fue otra cosa. En cuanto el gran duque puso un pie en la pista, los nobles salieron huyendo como si hubiera entrado un dragón. Maevia se preguntaba internamente si realmente era necesario que todos escaparan de esa manera. Los músicos dejaron sus instrumentos, el salón quedó en silencio, y Maevia quedó plantada en medio de la pista, sin música, aguantando las lágrimas. Aún así, ella respiró hondo. No iba a dejarse vencer. Honestamente, toda esa situación le daba aún más ganas de conquistar al gran duque. Los nobles, observando desde lejos, se preguntaban por qué la señorita Maevia estaba bailando con alguien como él. Y sin embargo, no podían negar que era lo más bonito que la habían visto bailar. El duque, por su parte, les lanzó una mirada tan feroz que todos desviaron los ojos. Y entonces, aunque no había música, bailaron con una gracia inesperada. Maevia, desconcertada, le preguntó cómo era posible que supiera bailar así, si nunca asistía a fiestas. Edith le explicó que, en realidad, nunca había aprendido a bailar formalmente, pero se alegraba de que no se notara. Maevia comentó que eso sonaba como si hubiera nacido con el talento, y él, sin modestia, le respondió que quizás sí. Eso provocó una risa en Maevia. Le comentó que su suposición era correcta, él no era tan difícil como decían los rumores. Le preguntó si no lo creía también. El duque, sorprendido, no supo qué responder. Se dio cuenta de que ella no solo no le tenía miedo, sino que le estaba dando una muestra de interés muy atrevida. Supuso que tal vez todo eso podría ser parte del plan de ese sinvergüenza y recordó a alguien misterioso.
Antes de terminar el baile, él le advirtió que no sabía que estaba tramando, pero por ahora le seguiría el juego. Ya en casa, mientras se daba un baño, Maevia simplemente no entendía lo que había ocurrido. Cuando él dijo que le seguiría el juego, ella, ilusionada, le preguntó si eso significaba que se casaría con ella. Él respondió que hablarían de eso más tarde, y se esfumó, así sin más, con un hechizo de teletransportación. Nuestra protagonista simplemente se quedó allí, parada como una tonta. Ya en su cama, Maevia no podía creer que el Gran Duque hubiera desaparecido de esa manera. Enojada, solo deseaba que no se atreviera a volver a aparecer. Creía que quizás podría regresar después de 2 años, con lo perezoso que era. De todas formas, quería dormir al menos unas 20 horas para no pensar en eso. Esa noche tuvo un sueño peculiar. Era la madrastra que hostigaba a la bella Cenicienta, le ordenaba limpiar, frotar más fuerte, o se quedaría sin comer. La pequeña Cenicienta no era otra que Gilbert. Maevia se despertó de golpe, gritando, completamente mortificada. La doncella Sara, al ver que Maevia vomitaba, le preguntó cuánto había bebido exactamente. Maevia intentó explicarle que no era el alcohol. Sara le pidió que primero limpiara su boca y luego le preguntó si debía decirle al Gran Duque que regresara más tarde. Maevia, confundida, le preguntó de qué estaba hablando. Sara le informó que el Gran Duque estaba en la sala de visitas. A pesar de la resaca, Maevia se dirigió a recibirlo. Le preguntó si era algo urgente y si podían reunirse más tarde. Internamente no podía creer que él se hubiera ido de esa manera el día anterior y ahora apareciera a primera hora, cuando ella estaba muerta de cansancio. El Gran Duque la corrigió, le pidió que lo llamara Edis y que le hablara con confianza. Maevia respondió que no podía hacer eso porque tenía la boca muy sucia, así que normalmente prefería mantenerla cerrada. El Gran Duque respondió que, en ese caso, no había otra opción. Hizo un chasquido con los dedos y apareció un círculo mágico. Nuestra protagonista se asustó. Pensó que la iba a hacer desaparecer. Si se deshacía de la persona con la que debía casarse, no sería incumplimiento de contrato, sería aprovechar un vacío legal. Asustada, gritó que esperara un momento. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.